Bien, mis hermanos, para mí es un placer enorme el poder estar compartiendo con ustedes acá. Eh, Veo caras que ya había visto en otras ocasiones, lo cual me hace muy feliz. Y veo caras nuevas, también me hace muy feliz esto. Así que de mucha bendición para mí y un gran honor, un gran privilegio. Por otra parte, me alegro mucho de poder compartir con ustedes esta preciosa epístola, la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, porque es una carta muy especial y lo vamos a ir viendo en cada clase. Cuando avancemos vamos a ir disfrutando el texto de una forma singular, porque es una carta preciosa. Y yo les invito, antes de seguir con la introducción que hoy nos corresponde, que inclinemos nuestro rostro, por favor, y oremos al Señor. Padre, bendecimos tu nombre en esta noche. Te damos gracias, Padre, porque nos das el privilegio de compartir tu palabra. Nos das el privilegio de disfrutar esta palabra, Señor, que nos ha limpiado, que nos ha preparado, Señor, y que nos sigue preparando para la vida eterna. Ruego, Señor, que tu Espíritu de forma especial ilumine nuestras mentes, Señor, y abra nuestros corazones para que tu palabra cumpla el propósito por el cual, Señor, tú la inspiraste. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, amén y amén. Bien, mis hermanos, como dijo Gaby y como ahora les voy a decir yo, estamos estudiando, por supuesto, vamos a estudiar la carta a los Filipenses y hoy nos corresponde la introducción. Y le quiero llamar un poco la atención sobre la introducción, porque muchas personas a veces cuando compran un libro eh, tienden a saltarse a veces el prefacio, tienden a saltarse la introducción, tienden a saltarse algunas cosas en el camino y, eh, y a veces se pierden un poco más adelante, no comprenden el libro, y es que se perdieron el gran privilegio de haber encontrado alguna guía, alguna orientación en el principio. Y les ruego que tengan paciencia, un poco de paciencia, y que se preocupen por la introducción, porque sé que les va a ayudar mucho. Ahora bien, en la introducción vamos a empezar a ver algo. O sea, vamos a empezar la introducción con esta pregunta. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de estudiar esta carta a los Filipenses? ¿Por qué estudiarla? En primer lugar, tenemos una razón general y suficiente, y se llama que está en la Biblia. O sea, es uno de los libros de la Biblia. Y si Dios lo inspiró y si Dios lo llevó a que estuviesen aquí en el canon de nuestra Biblia, es suficiente como para que nosotros lo leamos, lo estudiemos, le prestemos toda la atención. Eso en primer lugar. Segundo lugar, porque vivimos en un mundo que aceleradamente está buscando la paz interior y de una forma personal. Aunque colectivamente el mundo entero está buscando la paz personal, la felicidad, esa armonía interna que no tienen, por muchas razones la han perdido y se agudiza su pérdida cada día más. Muchas personas en el mundo le está ocurriendo esto, viviendo sin paz interior, cada día más lo sufren y están recurriendo o recurren a muchos métodos para tratar de evitar o para tratar de llenar ese vacío que tienen, esa falta de paz que tienen, lo tratan de llenar. Una de las formas que la tratan de llenar o tratan de suplir a esta falta de paz personal, individual y personal, es a través de los tranquilizantes, de los medicamentos, de las drogas. O sea, cuando hablo de drogas, hablo de los medicamentos, estos medicamentos que son tranquilizantes, que son un poco sedantes. Ha crecido el consumo de esto exponencialmente en el mundo. Las últimas décadas se ha disparado el consumo de esto y el consumo de tranquilizantes, de todo este tipo de medicamentos, ha hecho entender fácilmente que lejos del mundo es tener paz individual, personal, en vez de tener un mundo pacífico o un mundo en armonía, tenemos un mundo cada vez más caótico y menos capaz de tranquilizar al ser humano. ¿Qué han hecho los médicos? Pues inventar medicamentos para mantener
sedada a las personas, tranquilizada a las personas, pensando que esto le resuelve. Por otra parte, ha venido la metafísica oriental mezclada con un cristianismo y con psicología en el mundo occidental. Cuando hablo de Occidente y Oriente, no hablo de un país específicamente, es dividiendo el mundo en dos hemisferios, a derecha oriental y a izquierda occidental. El mundo occidental ha sido permeado en estos tiempos por el pensamiento de la metafísica de la religión oriental, llámese budismo y todas estas cosas, han ido invadiendo al mundo occidental y se ha manifestado en un cristianismo hoy día invadido por este pensamiento, contaminado por este pensamiento, pero también los psicólogos permeados por este pensamiento también, y por supuesto están los llamados, estas personas que animan a los otros, que causan o sea, presumen de animadores de las personas, animar a las personas en la vida, o motivadores en la vida. El problema está en el medicamento, es que no solo estos medicamentos está probado, no solo que estos medicamentos está probado que su efecto cada día son menos saludables, porque a largo plazo deterioran a las personas y tienen que ir tomando mayores dosis de distintos medicamentos. La metafísica oriental me da gracias, muchas gracias, porque invadido en el mundo de la psicología, cuando vas, los psicólogos te hablan de la meditación y de la declaración del bienestar. Por ejemplo, alguien que una vez fue a la consejería me dijo que iba a una consulta, que ella salía muy bien de la consulta, salía muy relajada, pero después volvía a este estado. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo es la consulta? Por ejemplo, dice ella, me decía, mira, tienes que pensar positivamente y hablar positivamente. Por ejemplo, cierra tus ojos y di, yo tengo el mejor jefe del mundo. En mi trabajo, mi jefe es bueno. No es malo, es que yo no he entendido que él es bueno. Mi esposo es bueno, no me maltrata nada. Lo que pasa es que yo no lo he entendido todavía. El mundo que me rodea no es malo, es bueno. Pensamiento positivo todo el mundo y expresión. El gran problema de esto es que cuando llegaba al trabajo, o sea, mientras lo decía en la oficina y en la terapia no había problema, todo estaba bien. El problema es cuando llegaba el otro día a su oficina, cuando llegaba el otro día al trabajo, cuando llegaba de nuevo a encontrarse con los conflictos familiares, se daba cuenta de que esto no traía resultado. Por supuesto, esto no traía resultado. Otras personas se refugian buscando la droga, buscando todo lo demás. Y digo, dentro del cristianismo, de una forma espuria y terrible, ha entrado esta metafísica tanto que el decreto, el yo decreto, el yo creo, el yo ordeno, dentro del cristianismo, tratando de buscar una paz interior mezclado con esta metafísica sin darse cuenta. Pero esto nosotros sabemos que no ha funcionado. ¿Y por qué digo esto como primer punto de la introducción a la carta de los Filipenses como razón para estudiarla? Porque nosotros cristianos, al estudiar esta carta, nos daremos cuenta de algo. ¿Qué? Que esta carta nos habla de un hombre que encontró la paz, que encontró el sosiego, que encontró esa armonía interna, esa satisfacción, esa plenitud que el mundo lo busca en cualquier cosa, pero que nunca lo encuentra. Segundo, supo definir bien claro lo que era la paz interna, en lo que consistía esa paz interna, esa estabilidad, esa plenitud dentro de sí. Y tercero, él comunica a los filipenses quién es quien se lo ha dado, quién se lo ha enseñado, el Señor Jesucristo. Por supuesto, estamos hablando del concepto de paz bíblico, estamos hablando de Pablo, el apóstol, que ha encontrado esa felicidad, ese gozo, esa estabilidad dentro de su alma, y por supuesto que él revela a aquel que se lo ha dado de forma singular. De modo tal que Pablo está en esta carta de una forma singular. Fíjese, lea todas las epístolas de Pablo y en ninguna carta tiene un tono tan personal como esta. Porque aquí Pablo es como un padre amoroso
que en algún punto abre su alma y le dice a su hijo o a su familia, miren, y los trata de una forma muy familiar, muy cercana. Bueno, en esta carta vamos a encontrar esto. Pablo hablando de una forma muy singular, muy personal, es una joya esta carta, así que le invito a que usted no se lo vaya a perder por ningún motivo. Lo otro, o sea, en la introducción también quisiera que tuviésemos en cuenta, para poder entender la carta un poco más adelante, que entendiéramos un poco su historia. O sea, cómo fue, o sea, qué es lo que es la carta a los filipenses. O sea, ¿quiénes son los filipenses? ¿Por qué esta carta se llama a los filipenses? Pues bueno, esta carta se llama a los filipenses porque es una iglesia que está en un lugar llamado Filipo. Pero para entender después esta carta tenemos que entender un poquito de historia, cómo llegó a llamarse Filipo, quién era Filipo, pues todo. Bueno, resulta que en el año más o menos 369, cuando Felipe II, el padre de Alejandro Magno, este hombre llegó a gobernar, a situarse como gobernador, como rey en Macedonia. Macedonia era más o menos como el tamaño de este país centroamericano, El Salvador. Era más o menos como este tamaño cuando Felipe ascendió al trono. Era algo pequeño, muy pequeño, pero Felipe tenía una característica singular y era que era un hombre deseoso de conquistar. Era un hombre que no lo paraba nadie, era ambicioso y deseaba conquistar y convertir a Macedonia en un imperio. Pero ¿cómo conseguir esto? ¿Cómo conseguirlo? Fácil. Felipe sabe que no se puede ganar una guerra sin un buen ejército, pero para mantener un buen ejército hace falta muchos recursos y Macedonia por sí solo no lo tenía. ¿Qué hizo Felipe? Busca un lugar que le pueda brindar esa riqueza. Esa riqueza era Filipo, que por supuesto en ese momento no tenía ese nombre, pero era rica en oro. Esta región era rico en oro. Se explotaba en pequeñas cantidades. Y Felipe lo primero que hizo fue conquistó a esta región y una vez conquistada y sometida, empezó a explotar la producción de oro de una forma tremenda. Inmediatamente obtuvo mucho oro, obtuvo mucho ejército y la conquista fue bastante ágil y fuerte. Entre soborno y un ejército bien preparado, pronto llegó a Grecia, conquistó a todo el mundo y se hizo de un imperio bastante grande, pero no tan grande como el que vendría. ¿Por qué? Porque a Felipe lo matan, lo traicionan, lo matan y su hijo, llamado Alejandro Magno, toma control y ahora Alejandro empieza una guerra llamado, eran las guerras de las represalias, porque habían traicionado a su padre, lo habían matado, le habían quitado todo lo que tenía y Alejandro se extiende. Recordemos que ya antes de morir Felipe, por supuesto, Felipe, el papá de Alejandro, le puso a este lugar donde se producía mucho oro, le puso Felipe en su nombre. Lo honró con este nombre y por eso se llegó a llamar Filipe o Filipo, esta ciudad, este pueblo. Cuando Alejandro llega al poder, honra esta ciudad, por supuesto, la honra mucho, su ejército se expande por donde quiera, pero algo singular pasó, que Alejandro, a diferencia de su padre, se extendió toda su conquista por el mundo no conocido y algo singular, parecido a Roma. Roma fue especialista en carreteras, pero Grecia, en el imperio de Alejandro, fue especialista en el idioma, de modo tal que Alejandro fue fundando ciudades por donde quiera, a veces con su nombre o a veces tu nombre por toda la región, y los obligaba, literalmente, los obligaba a hablar griego. Los obligaba a hablar griego, de modo tal que la conquista de Felipe, la conquista de Alejandro, producen un mundo de una cultura de habla griega por todo el mundo conocido en aquel entonces. Seguido, Alejandro, el imperio que emerge es Roma. Roma viene
toma todas estas ciudades, toma el control de todo ello. O sea, hay muchos detalles aquí que me estoy brincando. Deberían de buscarlo ustedes en algún momento, pero me lo estoy saltando porque sería de verdad bastante largo la historia. Lo cierto es que Octavio, uno de los descendientes, o no, era sobrino más bien del César, finalmente conquista con Antonio la zona de acá de Filipo, y allí se quedan a descansar. Filipo se convierte en una ciudad de descanso de militares jubilados. Escuchen esto. Los militares jubilados tenían grandes posesiones de oro, grandes posesiones de riqueza, y venían a esta ciudad a compartirla. Y poco a poco se fue convirtiendo en una ciudad de militares y funcionarios acomodados, y el nivel de vida de todos los ciudadanos subió tanto que Filipo Felipe era considerado como una de las joyas, una de las ciudades más ricas para vivir, más cómodas de toda la región. Y lo singular con los romanos es que ahora los romanos trajeron las carreteras consigo. O sea, Felipe y Alejandro traen el griego, los romanos traen las carreteras y la comodidad a este lugar. Entonces, ya viendo nosotros esto aquí, podemos entender algo, que las condiciones Dios las fue guiando. Desde un principio lo fue guiando todo para que todo estuviese listo para la llegada del Evangelio. Todo estuviese preparado y listo para que el Evangelio fuese llegando. ¿Y por qué decimos esto? Porque, ojo, no solamente Filipo o Felipe, esta ciudad era una ciudad rica, sino que era una ciudad cabecera importante por donde fluían grandes comercios y carreteras para los imperios, de modo tal que era una ciudad influyente e importante. Si ustedes estudian con detenimiento, y se los puedo dejar de tarea, busquen el libro de los Hechos, aunque sé que José Uter va a dar el libro de los Hechos y lo van a disfrutar, pero ahí van a encontrar que el apóstol Pablo, cuando fue expandiendo el evangelio, curiosamente, el apóstol Pablo fue a ciudades cabeceras. ¿Por qué? Porque iba a estas cabezas de ciudades, porque ellas causaban efectos sobre todos los demás. O sea, ganar una ciudad o crear un centro cristiano en una ciudad influyente era muy importante, porque ella influía sobre todos los territorios que les rodeaban. Y por supuesto el apóstol Pablo fue yendo a ciudades muy influyentes en los lugares. Ahora bien, ya ha pasado un poco acá la historia esta de Filipo y de los romanos, de cómo se formó la ciudad, cómo llegó a ser este centro tan importante, cómo llegó a llamarse Filipo, la ciudad, la característica de su riqueza de militar. Ya después que hemos entendido esto, ya vamos entendiendo a qué lugar llegó el evangelio. Ya sabemos a qué ciudad llegó Pablo con el evangelio. Pero vamos a ver ahora, como introducción, cómo se fundó la iglesia. ¿Por qué? Porque no lo tenemos aquí en la carta a los filipenses. O sea, la carta a los filipenses no narra la historia de cómo se fundó la iglesia. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16. Y yo le invito, por favor, que si usted tiene su Biblia, vaya allí. Va a ser importante. Vamos a dar solo un vistazo previo a lo que quiero, y después vamos a llegar a la médula de la formación de la iglesia, de la fundación de la iglesia de Filipo o los filipenses. Resulta, ya sabemos que Pablo y Bernabé en el capítulo anterior habían tenido un desacuerdo. ¿Por qué? Porque Bernabé quería llevar consigo a Juan Marcos, y Marcos en el viaje anterior casi arruina el viaje porque estaba echando un poco de menos, se sentía un poco indispuesto, y ahora Bernabé quería llevarlo consigo, Pablo no quería, y dice la escritura que hay tal
desacuerdo entre ellos que se separan. Bernabé toma a Marcos, se lo lleva consigo, y entonces Pablo pues toma a otros misioneros junto consigo. Ya se lo lleva, tiene a Timoteo, tiene también a Silas, tiene algunos que ya van formando parte de su equipo misionero, y entonces el apóstol Pablo ya se hace de su equipo y va a dar otro viaje misionario. Pero ¿qué pasa? El apóstol Pablo pretende, lo que él tiene en mente es ir ¿a dónde? A Asia, pero es estorbado por Dios. En otras palabras, Dios le impide a toda costa que Pablo vaya hasta allá, porque incluso siendo un apóstol como lo era él, podía equivocarse en su deseo y su intención y quería ir hacia Asia porque quizás se tenía algún tipo de identidad con Asia o sencillamente quería ir hasta allá, y sencillamente el Señor lo estorbó tanto que no pudo. Sin embargo, recordamos en el capítulo 6, o sea, estamos ya estamos en Hechos 16, en el verso 6 al verso 10 vemos que Pablo tuvo la visión del varón macedonio que le dice, ¿qué cosa? Ven a ayudarnos. Y por supuesto, esto es suficiente como para entender que Dios le había estorbado irse hacia, pero le estaba llamando hacia Europa, lo estaba llamando hacia acá. Y Pablo, por supuesto, junto con su equipo misionero, sin pensarlo dos veces, pues arrancan para Europa a llevar allí el evangelio. ¿Ya? Entonces, a partir de este momento, vamos a estar leyendo y vamos a analizar todo lo que aconteció para nosotros saber a quién Pablo le estaba escribiendo la carta. Bien, Hechos capítulo 16 del verso 11 en adelante. Dice, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad unos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido, o sea, que se habían reunido allí. Importante esto, muy importante. El apóstol Pablo llega a aquella ciudad, llega por fin a Filipo, llega hasta allí, salen caminando para conocer la ciudad, para familiarizarse con todo, y se topan junto al río. La primera vez que escuché esto, les confieso que me pareció ver un río pequeño con un grupito de mujeres sentado a la orilla del río teniendo algún tipo de oración. Esta fue la imagen que tengo, pero analizando un poco más la historia, vi que no era tan sencillo así. Había un lugar donde los judíos, no era una sinagoga, pero se usaba una palabra como sinónimo de sinagoga, que era donde los que habían aceptado la religión judía se sentaban o venían a tener tiempos de oración. Y por supuesto, en este momento no habían varones, lo que eran mujeres nada más, en este espacio, en este lugar, a la orilla del río, teniendo la oración. Y el apóstol Pablo va pasando por allí. Les digo esto para que vayan recreando en su mente este lugar y este encuentro. ¿Ya? Bueno, verso 14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. O sea, Lucas aquí se encarga de darnos detalles importantes. Una mujer llamada Lidia, que esta mujer no era cualquier mujer, era una mujer que tenía un negocio muy lucrativo en aquel entonces. Vendía ropa, o sea, vendía telas púrpura, de la cual se hacían las ropas más lujosas del entonces. O sea, pensemos ahora mismo en la, la ropa que tiñen quizás en algunos países, que es muy costoso, y te dicen, no, esta es una alfombra de la India, o te dicen, no, mira, esta es una tela italiana, hecha por una empresa italiana que es lo último en moda. Bueno, pues
Lidia era una persona que se encargaba de preparar tela para hacer ropa de esto, lo último en moda. De hecho, era muy importante para ella hacer esto porque los gobernantes romanos, ¿recuerdan? Los funcionarios romanos y militares que estaban retirados, vivían ahí con grandes sumas de dinero, con grandes negocios y por supuesto, ya que tenían tanto dinero y esto era un negocio tan lucrativo, por supuesto, era importante para, o sea, el negocio que Lidia tenía era algo bastante sustentable, era bastante bueno. Y tenemos que tener en mente esto. Allí se encuentra esta mujer vendiendo púrpura en la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo. Y algo importante aquí, dice que el Señor abrió el corazón de Lidia. Abrió el corazón de Lidia allí para que prestara atención a lo que Pablo iba a predicar. Por supuesto, estamos solo en una introducción, estamos solo viendo, no estamos entrando ahora en teología, un punto teológico fuerte, ni mucho menos, pero quiero que veamos esto porque es un detalle que no podemos pasar por alto. Recuerden, Dios manda a Pablo a predicar el evangelio a Europa, llega a esta ciudad, y cuando empieza a predicar se topa, o sea, cuando empieza allí se topa un grupo de mujeres y cuando empieza a predicar el evangelio, o sea, empieza a hablar de ello, Dios abre el corazón de una mujer influyente, toca el corazón y ahorita vamos a ver todo lo que pasa, pero esto es importante. ¿Cómo empieza todo? Con una mujer que Dios abre su corazón, que Dios toca su corazón para que esto funcione. Y yo sé que todos los que estamos aquí somos alumnos, algunos profesores, y aunque somos alumnos, somos profesores y algunos nos convertiremos en profesores, algunos de los que están acá en algún momento se convertirá en profesor, algunos de ustedes son pastores, algunos son misioneros y algunos pues lo serán, aunque hoy ni siquiera lo sepan, pero serán futuros maestros, futuros pastores, futuros misioneros. Tenemos que tener esto algo muy importante. La obra de Dios siempre está precedida por un llamado y Dios tocando los corazones, abriendo los corazones para que tal cosa acontezca. Lo de Pablo era ir a Europa a predicar el evangelio y Dios le dijo, ya estás aquí, ahora te abro el corazón de las personas para que el evangelio prospere. Todo lo que estamos acá tenemos que tener esto muy en cuenta. Si Dios te ha llamado, si Dios te está llamando al ministerio, si te está estorbando algo y te está llevando a otro lado, no te preocupes. Es sencillo, es tan sencillo como esto. Cuando abras tu boca y prediques el mensaje que Dios te ha dado, no te preocupes por las personas. El corazón será abierto y allí se logrará lo que Dios ha decidido que se logrará. En el verso 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad a mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Escuchen esto. No solo Dios abre el corazón de Lidia, sino que Lidia se convierte en una creyente y ella le ruega, por favor, le ruega a ellos, si ustedes han visto que mi conversión es genuina, si ven en mi conversión genuina, que no estoy siendo hipócrita con esto, pues bueno, yo les ruego, por favor, que vengan a mi casa, que entren a mi casa. No solo se lo rogó, Lucas se encarga de decir aquí que los obligó a entrar a su casa. Los obligó, tienen que venir conmigo. Imagino a Lidia buscando todo tipo de argumentos, toda la habilidad de vendedora de ropa, usándola ahora para convencer a todos ellos de que tienen que ir a su casa, sí o sí, sí o sí. Y ahí aparece la primera casa donde empieza la obra. Verso 16, miren lo que dice. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo
y a nosotros daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito a recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose la ropa, ordenaron azotarles con vara. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Hasta aquí. O sea, voy a leer un momentico hasta aquí, porque aquí hay también algo que ver. Quien crea que va a ser la obra de Dios, quien cree que va a ser la obra de Dios y todo va a ser color de rosa y que todo va a ser fácil, está muy equivocado. Sin duda alguna, Dios llama. Sin duda alguna, Dios pone el ardor y el deseo en el corazón de sus hijos de servirlo. Sin duda alguna, Dios abre el corazón de las personas para que prospere el evangelio, y este resultado viene del Dios mismo que toca los corazones para que esto suceda. Pero sin duda alguna, allí donde genuinamente está orando Dios, el diablo aparecerá de alguna manera a estorbar la obra de Dios. De alguna manera él aparecerá. Y esta muchacha que tenía este espíritu de adivinación, que servía a su amo como una esclava espiritual, pero que las ganancias iban a parar a las manos de su amo, por supuesto empieza a halagar a Pablo, pero Pablo se percata de que está distrayendo la atención de las personas. No solo le está distrayendo hacia el show que quizás tiene esta mujer con su forma. Todo el mundo la conoce como una divina. Empieza a hablar bien de ello y corren dos peligros. Una, a que equiparen a Pablo como uno más como ella y llamando la atención sobre ella como una más y con Pablo como uno más. O dos, que la forma en que halague a Pablo tienda a poner los ojos sobre Pablo con todo lo que habría de venir y no sobre aquel que había mandado a Pablo a predicar el evangelio. Con mucha frecuencia pasa, y esta era la manipulación misma del diablo que había llegado hasta allí para estorbar la obra. En más de unos lugares, o sea, en más de unas partes del mundo ha pasado. Una vez me leí un pequeño libro en la biblioteca del seminario donde estudié, de un hindú llamado, bueno, se pronuncia así en español, a lo mejor, o sea, escrito así se pronuncia, yo no soy hindú, por supuesto, y a lo mejor no tiene que ver nada, como yo lo digo, como lo dijeron indio, pero se escribe así: Sadhu Sundar Singh. Y este hombre fue un hombre que se convirtió al evangelio y quiso ser como Cristo y trataba de imitar a Cristo en todo, predicando el evangelio, orando por los enfermos, y Dios lo usó en sus oraciones y sanaban personas, y personas eran consoladas y traían personas atribuladas, y cuando lo oían hablar y cuando él trataba con las personas eran aliviadas de sus cargas y todo. Y todo el mundo gritaba cuando él llegaba a una ciudad, decían: ha llegado Sadhu Sundar Singh. Y llegó un día que Sadhu Sundar Singh le dijo al Señor: Señor, no sane más cuando llore, y no traiga alivio a las personas cuando yo les hable. Abre su corazón para que ellos crean en el evangelio y tu nombre sea glorificado. Y tu siervo no se acuerda más de él, porque él se percató que Sadhu Sundar Singh estaba siendo más importante que el nombre de Cristo. Y aquí estaba el diablo tratando de hacer esto, de desviar la atención de lo que en verdad había ido a hacer Pablo, desviando la atención y estorbando. Y por supuesto, esto nos trae una gran lección,
que la obra que nosotros vamos a hacer, donde quiera que nos haya mandado Cristo, sea en nuestra propia iglesia, sea en una iglesia que somos pastores, somos misioneros, en cualquier parte, cualquier ministerio, como si está, lo tuyo tiene que ver con limpiar el templo y acomodar todo para que funcione. Bien, tenemos que tener mucho cuidado porque el maligno sabe cómo desviar la atención, sabe cómo el nombre de Cristo pase a un segundo plano y el nombre nuestro o el nombre de alguien o el trabajo nuestro pase a ser el protagonista de la historia. Y esto es lo que el diablo atentó urgentemente para impedir que se formara una iglesia en este lugar. Han llegado misioneros, un apóstol a este lugar, esto es sospechoso, esto es muy sospechoso. Hay personas aquí, vino al río, se convirtió en una mujer rica, una mujer que tiene capacidad, le ha pedido que vaya a su casa lujosa. Bueno, vamos a tratar de esto, tratar de ver cómo impedimos que esto crezca más. ¿Cómo? Llamando la atención sobre Pablo o viendo a Pablo como un curandero más del pueblo, un adivino más del pueblo y punto. Y por supuesto, Pablo percatándose de ello, por supuesto, reprendió a este espíritu inmundo que le atormentaba. Claro que este era solo el comienzo, porque Dios no tiene plan B, pero el diablo, como no es Dios, tiene que tener plan B, plan C, plan D y todas las letras del abecedario. En el caso del Señor, no tiene plan B. Dios tiene un solo plan desde la eternidad y hasta la eternidad, pero el maligno no, porque Dios frustra sus planes una y otra vez y él tiene que buscar un plan B y un plan C y todo lo demás. El plan B fue lo que sucedió. Al ver que no funcionó esto, pues el maligno provocó una revuelta contra Pablo y los suyos y los que andaban con él. Provocó una enemistad y un odio inmediato, urgente hacia Pablo. Así que no subestimemos nunca lo que es capaz de hacer el maligno con su plan A, su B y su C, porque ahí estaban. Fácil, tomaron uno de los argumentos, estos judíos vienen a trastornarnos estos acá, trastornando nuestras costumbres romanas y todo, apelaban ahí mismo a todo, la costumbre romana y todo con mucha facilidad, muy rápido. Apelaron a ellos, prendieron a Pablo a los suyos y los golpearon, como era la costumbre de castigo en aquel lugar. Los encierra, ya no voy a seguir leyendo, solamente vamos a parafrasear lo que, porque entonces no vamos a tener tiempo para terminar todo lo que tenemos por delante, aunque Gaby me dijo que hasta las 10 de la noche podíamos, ante las 10 me dijo, ante las 10 ya podemos terminar, y entonces yo prometí terminar ante las 10 de la noche. Así que, para que nos dé tiempo toda la introducción. Bueno, lo cierto es que toman a Pablo y a Silas, por supuesto, lo encarcelan después de haberlo golpeado y toda esta la historia la tenemos. Y por supuesto, el apóstol Pablo sabe que esto, en ello, él sabe quién está detrás de todo esto. Y hay una alternativa cuando parece que el maligno ha triunfado. O sea, cuando empezamos a ver que las cosas no marchan bien, tenemos dos alternativas. O creer que el maligno tiene el control, ha tomado el control y ha triunfado, y por lo tanto nosotros dejarnos vencer, darnos por vencidos. O dos, podernos darnos cuenta que algo tiene tramado el Señor detrás de la aparente derrota, de lo que parece derrota, de lo que parece frustrado, pensar que Dios en su providencia, en su soberanía, tiene un plan más excelso. Y por supuesto, Pablo y Silas tuvieron este pensamiento. No, las cosas parecen que van mal, las cosas parecen que están bajo el control del maligno, pero nosotros sabemos en quién hemos creído. Y ellos rompieron en alabanza a su Señor, a alabarle, porque cuando estás inmóvil, cuando por alguna razón Dios ha permitido de que no puedas hacer nada y te lleva allí, entonces hay algo que no va a poder impedir, y es que tú le alabes o con tu mente o con tu corazón o con tu boca.
y que rindas adoración a él. Y ellos arrancaron en adoración y por supuesto ya sabemos la historia de cómo se liberaron, cómo las puertas fueron abiertas, cómo aquel carcelero, y si no, bueno, lea con detenimiento, tengo que ir abreviando un poquito para seguir. Cómo liberados ellos, aquel carcelero decidió quitarse la vida porque él sabía que la muerte que le esperaba por esto era mayor que la que él se quitara la vida. Por tanto, era preferible él quitarse la vida que someterse al castigo que le iban a dar el Imperio Romano por haber dejado fugar a estos prisioneros. De modo tal que él dijo, mejor me quito la vida para evitar más sufrimiento. Y lo que hemos leído este capítulo, sabemos que Pablo, por supuesto, le consoló y le habló, y no fue así. O sea, le habló y enseguida, por supuesto, el carcelero le hace aquella gran pregunta. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Llegó salvación a este hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Sabemos que este hombre también recibió a el Señor en su familia y que allí también, por supuesto, hubo bautismo, hubo muchas cosas bonitas allá. Como también sabemos un poco más adelante cómo creció la obra y cómo se menciona en la casa de Lidia, la iglesia que estaba en la casa de Lidia. O sea, vemos que cuando se está haciendo misión, cuando se está empezando la obra o cuando se está haciendo la obra, el maligno tiene su forma de estorbarla. Dios por algún momento permite que parezca que las cosas andan mal, pero siempre tiene un plan glorioso detrás de ello. Su providencia inagotable ha preservado recursos y argumentos para, en el momento que menos lo imaginemos, intervenir y darnos la victoria de la manera que menos lo imaginamos. Y así fue como se fundó allí en casa de Lidia. Bueno, ya sabemos, podemos ir con más detenimiento, pero bueno, así fue. Con estos eventos, como se formó allí la iglesia en casa de esta mujer que abrió las puertas de su casa para que allí estuviese la iglesia de Filipo. Entonces, a los filipenses. Entonces ya tenemos una idea de qué, de su trasfondo geopolítico. Tenemos un trasfondo de cómo se fundó la iglesia. Ya teniendo esto claro en nuestras mentes, ahora vamos a seguir al otro paso de la introducción. Les ruego que no se aburran ni que se desesperen, porque ya estamos terminando. Ante las 10 le prometo que ya habremos terminado. Ya Susi tiene la orden ante las 10 ya cortar todo esto. Así que no se preocupe. Ya lo que nos queda más o menos ya para terminar es el propósito. Entonces, conociendo todo esto que hemos visto aquí, ¿para qué Pablo escribe esta carta? O sea, ¿cuál es el propósito por el cual Pablo finalmente escribe esta carta? Bueno, tenemos que también entender algunas cosas para poder entender por qué Pablo lo escribe. Resulta, ya sabemos que cuando Pablo está allí preso en Roma, llega un emisario de parte de la iglesia de Filipo, llega a donde está Pablo con una donación. ¿Recuerdan? Llegan allí con una donación muy importante. El emisario, o sea, el que habían enviado era Epafrodito, lo habían enviado. Él llega donde está Pablo con esta importante donación para cubrir las necesidades del apóstol Pablo, y Pablo, por supuesto, acepta con mucho gozo que la iglesia se haya interesado por él y le haya mandado este donativo, este dinero para sus necesidades. Pero hay algo que tenemos que entender también, es que Epafrodito formaba parte del paquete de ayuda. O sea, no solo era el dinero, sino que Epafrodito iba también como un acompañante para quedarse con Pablo allí hasta que hubiese un veredicto en el juicio de Pablo para si iba a ser liberado o no, pero él debía servirle, como acompañarle y ayudarle. Pero Epafrodito había estado enfermo, había estado muy enfermo, y
y suplió a las necesidades del apóstol Pablo, llevando este dinero, le contó al apóstol Pablo lo que había pasado con su enfermedad. O sea, todo esto ocurrió. La iglesia estaba un poco preocupada por Epafrodito, por lo que había pasado y todo esto demás. Y también parece ser que Epafrodito le cuenta a Pablo la situación de la iglesia. O sea, viene y le dice, mira, aquí la iglesia te mandó este dinero, yo he estado enfermo, he tenido problemas serios con mi salud, por eso tardamos tanto, la iglesia me ha mandado hasta acá, la iglesia estaba un poco preocupada aún así por Epafrodito y por Pablo, y por supuesto, Pablo le pregunta a él posiblemente sobre cómo está la situación en la iglesia. Pues Pablo, sabemos en más de una ocasión que pasaba por los lugares, sembraba una iglesia, o sea, plantaba la iglesia, pero no se quedaba ahí. El apóstol después iba y las visitaba para saber cómo iba, se interesaba por cómo cómo iban estas iglesias. Muy a menudo se reunía con los obispos, los ancianos, los pastores, se reunían con ellos para ver cómo iba el trabajo, y siempre estaba preocupado por ello. Así que no debemos nosotros, no debemos ignorar que cuando llegó Epafrodito, no solo el apóstol Pablo recibió esto, la noticia de su enfermedad, el donativo y todo, sino que fue informado de todo lo que pasaba en la iglesia. Y el apóstol Pablo entonces escribe una carta, y teniendo esto en mente, tenemos que entender ahora por qué lo escribe. Primero que nada, si vemos la carta, Pablo empieza agradeciéndole el gesto de amor que han tenido con él, viéndolo en sus prisiones, viéndolo en su aflicción. Le han mandado una donación económica bastante sólida, bastante buena, como para él pasar el tiempo allí. Le han mandado un hombre que le acompañe, un fiel de la iglesia, le han mandado para que le acompañe. Y sabemos que Pablo en algunos momentos sintió cómo lo habían abandonado, cómo tuvo momentos de soledad terrible. Y por supuesto ahora había ido este hombre, y Pablo sabía apreciar la compañía de este hombre, de modo tal que le escribe a Filipos diciéndole, ustedes no pueden imaginar el gozo tan grande que ellos sienten por lo que han hecho, por la donación y por haber mandado a Epafrodito a que esté conmigo, acompañándome, estando conmigo. De modo tal que ese es uno de los propósitos con el cual Pablo escribe, mandando inmediatamente una carta de gratitud, pero también algo. Pablo quiere proveer una guía para que vivan una vida espiritual profunda. Si nosotros vamos a ver después en la carta con calma, pero nos vamos a dar cuenta cómo el apóstol Pablo le habla de que vivan como ciudadanos del reino de Dios, como ciudadanos de Cristo, de una patria más superior, la patria de Cristo. O sea, como cristianos, que vivan como ciudadanos del reino. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que Filipo era una ciudad que su nivel de vida y su fama era bastante grande, de modo tal que los filipenses gozaban de un orgullo de su patria, de su país, de su lugar, bastante grande. En otras palabras, era un pueblo con una autoestima bastante alta. Y el apóstol Pablo trata de decirle, ok, no hay ningún problema con que tú te sientas dichoso con pertenecer a un lugar tan bueno y tan glorioso, pero tienes que tener cuidado. Por encima de todo esto, vive un estilo de vida como aquel que milita en las filas de Cristo, como aquel que pertenece a una patria celestial, como aquel que es ciudadano de un reino eterno. Y esto el apóstol Pablo quiere inmediatamente ayudar a los filipenses. Y por supuesto, la Biblia es tan especial que se encarga de, ya sea que tú tengas, yo siempre digo, la buena noticia de pertenecer al reino de Cristo ayuda tanto al que tiene serios problemas de autoestima como al que tiene problemas con su sobreestima, con su ego muy elevado, porque el que no se cree nada, de momento pasa de ser un mendigo del reino del mundo,
a pasar a ser un embajador, un rey, un sacerdote, un coheredero de Cristo, con Cristo. Pasa a ser un hijo adoptivo de Dios. Pasa a ser alguien que vivirá y gozará la eternidad con su Señor Jesucristo. Y alguien que se cree muy importante en algún lugar o por sí mismo porque se cree que es mucho, el Evangelio llega y le dice, tranquilo, de lo que tú te sientes muy orgulloso, no te creas que es tan grande. No te creas tan grande porque el reino de Cristo, el reino de Dios es mucho más importante y superior a esto que está acá. Yo siempre digo, trato de hacer entender esto. Yo siempre buscaba una ilustración para hacer entender esto. Y cuando el apóstol Pablo dice que viajó al tercer cielo, él no sabe si fue en cuerpo o fue en espíritu, él no sabía. Él fue allá, vio todo lo que había y regresó. Y dice Pablo que tal fue la revelación que él tuvo de aquel lugar, y dice que él es inefable. ¿Entendemos lo que es inefable? Inefable es que no existen palabras en el diccionario para expresar lo que es aquello allá. Yo siempre había dicho en los lugares donde yo predicaba que era como, o sea, en Cuba, habían dos indios muy importantes, dos nombres de indios que eran relevantes. Estaba el indio Atuey, que Atuey era de República Dominicana, que fue como a avisar a los indios cubanos de que los españoles no eran tan buenos como parecían. Y estaba el otro indio que era Guamá, era un cacique propio de la, de la región de Cuba. Y yo les dije, imagínense, estando yo en Cuba, y yo decía, imagínense que ahora yo regrese allá con estos dos indios y cuando llegue allá les diga, los indios me digan, cuéntame algo de allá donde tú vives, de aquel tiempo donde tú estás viviendo. ¿Cómo yo le iba a explicar sobre lo bueno, sobre los CD? ¿Cómo le iba a explicar sobre las computadoras? ¿Cómo le iba a explicar sobre las tablets, los relojes inteligentes, los celulares? ¿Con qué lenguaje le iba a explicar esto? Bueno, ahora lo puedo traducir un poco porque estoy en Estados Unidos y pareciera eso mismo, pero al revés. Se pudiera ir ahora a mi entonces allá a mi país y contarle ahora ellos, y me costaría trabajo también explicarles mucho de esto. Pero lo cierto es que es una diferencia abismal entre una cosa y otra. Y el apóstol Pablo le estaba escribiendo a ellos como una guía espiritual para decirle, compórtense, vivan como aquellos que pertenecen, que militan en el reino de Cristo. Vístanse de aquel ropaje que es propio de aquellos que aspiran a algo mayor que ellos, porque Filipo era una ciudad muy importante. Esto es importante que lo tengamos en mente para entender esto. Segundo, o sea, tercera razón, y es que el apóstol Pablo quiere hacerle saber a los filipenses, o sea, quiere quitar de su mente la preocupación que sentían por él. Pablo está preso, lo quieren, o sea, está bajo un juicio, no sabemos lo que va a pasar con él, cómo estará Pablo, cómo estará en el corazón del apóstol, cómo se estará sintiendo. Y, por supuesto, una de las razones por las cuales escribe la carta es para aliviar los corazones de ellos, aliviarlo, tranquilizarlo. Tranquilo, que vamos a ver los detalles que después el apóstol Pablo da sobre cómo él se siente y cómo él está para aliviar el corazón. Pero bueno, uno de los propósitos es tranquilos, no sufran por mí en este momento, no estén tan preocupados por mí, porque las cosas no están yendo tan mal como pudieran ir. O sea, este es uno de los propósitos. Y también algo muy importante es esto. Epafrodito va a volver o sea, va a volver a Filipo. Y al volver a Filipo podía causar un problema, porque estaba yéndose anticipadamente antes que Pablo le hiciera el juicio, y él debía acompañar al apóstol Pablo. Y muchos allá
podían interpretar como que Epafrodito no había cumplido con la misión que él había ido a hacer. Por eso es que el apóstol Pablo escribe diciéndole que lo reciban. O sea, ensalza un poco, o sea, cuando digo ensalza lo digo con la mejor intención, no sé si la palabra está incorrecta, pero bueno, al menos da una buena opinión de Epafrodito y habla muy bien de él y les pide que lo reciban bien, porque él sabe que puede haber alguien que pueda malinterpretar el regreso de Epafrodito anticipadamente y él quiere evitar cualquier malestar sobre ello. Bueno, realmente nos queda poco tiempo. Hay una parte que no se los voy a dar ahora porque en realidad lo podía hacer o no podía hacerlo, porque es que es cuestión, lo que me quedan son dos cosas: decir de qué lugar y de qué año. En qué año se escribió, se cree que fue en el año 61 al 63 y que, por supuesto, se escribe desde Roma, se cree que se escribe desde Roma y Pablo como su autor. Esto ahí más o menos. Y lo último que quería haberle dado era el bosquejo del libro, pero no se tienen que preocupar. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos dando clases, vamos a estar dando el bosquejo de lo que nos toca cada clase y usted lo único que va a hacer es ir armando y armando y armando el bosquejo y al final va a tener el bosquejo con la lección. Así que no será algo de lo cual no nos perderemos ni nada de eso. Así que hasta aquí la introducción para tener en mente qué es la carta de Pablo a los filipenses, por qué él envió, el motivo por lo cual lo envió y también por qué debemos leerla y estudiarla. Hasta aquí.